10:30 de la mañana, ¿qué tal, oyentes? Bienvenidos a un programa más de En Contexto en los 92.3 Extra Radio. Les saluda Angie Cantillo en cabina y conmigo se encuentra Luis Fer. Buenos días. Buenos días, Angie. Buenos días a todos los que nos sintonizan desde ya en esta nueva edición de lunes 27 de enero. Qué lunes, ¿verdad? Muy movido. Muy cargado de información también. Sí. Vamos a arrancar de inmediato con el resumen de noticias nacionales. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Definitivamente una de las noticias más lamentables es lo que está ocurriendo con respecto a violencia contra la mujer en nuestro país. Ahorita hace acaso una hora acabamos de confirmar un tercer femicidio en Cahuita, Limón. Estamos hablando de que solo ayer entonces habrían, en menos de 24 horas, 2 femicidios. El tercero, el de la joven Tamara, que encontraron lamentablemente su cuerpo en una bolsa entre San Ramón y Palmares. Ya nos decía nuestra compañera Sheila Paniagua, con quien enlazamos en cualquier momento, que en enero estamos hablando de que 27 días y ya son 6 al menos los casos que investigan las autoridades como posibles femicidios, lo cual nos alerta muchísimo como país de qué estamos haciendo. Y creo que, Luis, ese es el tema ya trillado, pero es que hay que hablarlo a nivel preventivo. Es que no es solamente una institución como el INAMU, que hay que decirlo también, queda debiendo en muchísimos casos. Sí, usted dice qué estamos haciendo. Yo creo que es que no estamos haciendo. ¿Qué no estamos Y en haciendo? efecto, como muchas otras causas, enfermedades, males, viene se debe manejar desde la parte preventiva, no. Ya no podemos hacer nada. Correcto. Pero en efecto hay algo que está fallando en nuestro país, en otros países también, para que se estén dando estos casos y cada vez más seguido. O sea, como dices, tenemos 27 días del año. O sea, no es nada y ya estamos viendo estas situaciones prácticamente a diario, en menos de 24 horas, 2 casos. En efecto, algo está sucediendo que estamos dejando de hacer. Sí, estamos en eso completamente de acuerdo, Luis. Vamos a enlazar, de hecho, con nuestra compañera Sheila Paniagua, que se encuentra en San Rafael de Heredia, que fue uno de los lugares donde también fue escenario de un femicidio el día de ayer. Adelante, Sheila, usted con el reporte. Sí, Angie, bueno, como hemos mencionado, ¿verdad?, en ediciones anteriores, ya en las últimas 24 horas se reportaron 3 femicidios. Pero bueno, estas muertes violentas contra mujeres, ¿verdad?, que han fallecido en manos de sus parejas. Justamente, bueno, en San Rafael ocurrió uno, también en Santa Rosa de Pocosol, que las autoridades están atendiendo actualmente, y también otro reciente que fue en Cahuita de Limón. Y es que justamente, hablando, ¿verdad?, del caso de San Rafael, nos indicaban de que es una persona que era una persona bastante violenta y que incluso el presunto femicida consumía drogas y que cuando lo hacía se ponía bastante violento. Según indicaban algunos vecinos, ¿verdad?, de que ya incluso veían que a cada rato llegaba hasta la policía, porque los mismos familiares de este muchacho, los papás, llamaban a las autoridades debido a que él pues era bastante violento también con ellos. Hoy hablamos también con el subdirector de la Fuerza Pública de Heredia y nos indicaba que sí, ¿verdad?, que efectivamente esta persona en varias ocasiones fue detenido por violencia doméstica, pero que era la primera vez que se le detiene, ¿verdad?, por esta situación y por agredir a su pareja, como fue pues el caso que ocurrió ayer en horas de la noche. Esta persona fue detenida a eso de las 11 de la noche por la fuerza pública. Luego ya se reporta, ¿verdad?, el caso que se da en Santa Rosa de Pocosol, donde en apariencia pues la pareja de una joven de 20 años la agrede y la asfixia. Después esta persona lo que hace, ¿verdad?, el presunto femicidio, es que se entrega a las autoridades. Ahora, por el caso de Cahuita, aún las autoridades no han confirmado si ya hay una persona detenida, pero solo en el mes de enero se han reportado 5 femicidios. Recordemos el primero en La Milpa,
de Guararí, en Heredia. Esto, también un sujeto que agredió a su pareja frente a sus hijos y se dio a la fuga. Actualmente pues las autoridades no lo han logrado detener y estamos hablando, ¿verdad?, que ya pasaron 27 días, si no estoy mal, hoy estamos 27. Y después se da el caso, ¿verdad?, de esta joven también en Palmares, donde una joven de 20 años, embarazada, ¿verdad?, también es asesinada. Incluso lo que indican las autoridades es que ella fue asesinada a golpes. Su pareja, quien es su esposo, ¿verdad?, quien está detenido y quien es el principal sospechoso de haberla asesinado. Bueno, ahora se dan pues estos 3 últimos, que fue también en San Rafael, en Santa Rosa de Pocosol, y ahora también en Cahuita. Incluso vimos, ¿verdad?, que las autoridades del INAMU iban a dar también una conferencia de prensa con respecto a este aumento de la violencia de las mujeres. Es que es demasiado alarmante, Sí. ¿verdad?, ya viéndolo uno como un ciudadano, como mujer también, ¿verdad?, de que es una situación que da miedo. Usted dice que con quién se topa, ¿verdad?, usted, o con quién comparte también su vida y terminar de esta forma. Claro, de hecho, Chayla, qué dicha que usted lo menciona, porque justo yo le quería preguntar, me parece también como, no sé la palabra correcta, porque no quiero decir irresponsable, sino como un poco preocupante de que estamos hablando 3 femicidios en tan poquito tiempo y que el INAMU no se haya pronunciado hasta el momento. Estamos hablando que uno de ellos fue desde el viernes incluso. Exactamente, y es que no solo eso, sino que vea, teníamos el del año pasado que fue como el 31 de diciembre, ¿verdad? Cerrando el año se presenta el femicidio, de Carolina, que la encuentran en Heredia también, y que el presunto femicidio también la mata a golpes, ¿verdad? Y que la engaña y se la lleva, con el timo de comprarle un regalito al bebé. Después, a los días siguientes, se da el de la milpa en Guararí. O sea, cómo también están abordando, y eso muchas de las preguntas que se hace uno, cómo están abordando a esta población, o a las mujeres que en estado, ¿verdad?, que son vulnerables, que no sabemos cómo las están abordando, qué es lo que están haciendo. Igual el año pasado fue exactamente lo mismo, más de 20 femicidios, y es agarrar también, ¿verdad? Uno Claro. lo ve así, o uno lo dice como mujer también. Agarrar para su saco, como dicen. Claro, y es importante también de que aborden a estas personas y que les den la ayuda adecuada. Una persona agredida, cuesta mucho a veces identificar también esos pequeños, ¿verdad?, esas pequeñas señales. Las red pareja, flags que llaman, las alertas. Exactamente, cuesta mucho que una mujer así, bueno, mira, no, es que él es así, él me quiere y demás, y no, o sea, es ayudarles a ellas a llenarse de valentía y a poder denunciar también. Sí. No, es inaceptable, dice uno, es inaceptable, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, no hay razón, no hay justificación, y es una situación de que están viviendo mujeres en estado de vulnerabilidad. Sí, Sheila, y es que más allá de eso, porque aquí es una educación en ambas partes, lamentablemente como sociedad seguimos también culpando muchísimo a las mujeres de lo que les ocurre, y eso ni siquiera deberíamos cuestionarlo, pero es también el abordaje que le damos desde las instituciones del Estado a estas víctimas de violencia, porque es sumamente difícil para las mismas víctimas salir de su círculo de violencia. Claro, incluso en ocasiones, bueno, han indicado, ¿verdad?, muchas mujeres que dicen, no, es que mira, o no lo pude identificar, a tiempo. no podía, exactamente, pero hasta que ya, ¿verdad?, suceden hasta ese tipo de cosas, ya muchas mujeres también se van dando cuenta que es momento incluso de buscar ayuda en caso de presentarse así. Como les decía, ¿verdad?, no hay ninguna justificación, ninguna, para que un hombre le quite la vida a una mujer, o viceversa, ¿verdad?, porque claro, como usted lo dice, es un tema también de educación, es un tema de también cómo están educados a los hombres, sí, o qué abordaje también se le está dando a los hombres en este tema. Sí, Sheila, aquí me llega información que no sé si usted ya ha podido confirmar, de que el sujeto, el principal sospechoso de haber asesinado a la mujer en Pocosol el día de hoy, se entregó a las autoridades luego de también intentar hacerse daño él mismo. No sé si ya usted pudo confirmar esa información. Sí, de hecho este muchacho
se entrega a las autoridades después de que hace, ¿verdad?, este hecho violento, ¿verdad? Él se entregó a las autoridades. Entonces, ya dos, ¿verdad?, que sí están a las órdenes de las autoridades judiciales, porque incluso don Randall Zúñiga, en su cuenta de X, él llegó y puso de que señaló, ¿verdad?, el femicidio de San Rafael, pero también el de Pocosol, e indicó de que estas dos personas, los dos principales sospechosos, están detenidos. Solo queda por confirmar el caso en Cahuita, que actualmente pues en estos momentos lo están atendiendo. Y en el caso de Tamara, ¿está sujeto a audiencia preliminar para medidas preventivas? ¿Se sabe, Sheila, ya cuándo podría ser esa primera audiencia? Bueno, no tengo como el dato exacto, pero sí él está a las órdenes de las autoridades judiciales, y por supuesto que no han enviado todavía si esta persona pues ya tendrá alguna medida cautelar. Sin embargo, pues la iban a solicitar. Claro, me imagino. Es lo más correspondiente en este tipo de casos. Muchas gracias, Sheila. Bueno, vamos a continuar con otras informaciones nacionales, y es también lo que ha sido noticia en la última semana, Luis, la violencia en Alajuelita, que solo la semana pasada fueron 5 asesinatos. Es correcto, porque se está viendo índices de violencia muy altos, donde las bandas criminales no solo se atacan entre ellos, sino que cobran la vida de personas inocentes a las actividades propias de estas organizaciones delictivas, que es lo que generalmente llamamos como víctimas colaterales. Sheila, nuestra compañera Sheila misma nos traía el caso del adulto mayor en Alajuelita, también, que fue impactado rozado por una de las balas. Pero aquí la consulta es cómo contrarrestar esta violencia que se está dando. Diferentes fuerzas vivas de la comunidad unirán esfuerzos para llevar un mensaje de paz y unión en momentos de dolor, buscando que especialmente los más jóvenes reciban el mensaje y se unan a otros en búsqueda de un futuro mejor. El padre Enrique Rivero Hidalgo, que es sacerdote en Alajuelita, junto a otros está organizando una caminata con un mensaje positivo. Inicialmente, como primer movimiento, una gran caminata en la que vamos a expresar nuestro deseo de que las cosas caminen distinto, de que las cosas sean diferentes, y especialmente queremos que estén también participando los jóvenes, porque son los que son más vulnerables en esta materia, son aquellos a los que les ofrecen el cielo y la tierra por dinero fácil, y que participan en los colegios, en donde ahí se ha infiltrado también todo este ámbito de la droga. Inicialmente, como primer movimiento, una gran caminata en la... Era el padre Enrique Rivero, quien es sacerdote en Alajuelita, con el que conversábamos hoy en la mañana, y es bastante interesante también escucharlo decir que incluso él se está ofreciendo como mediador para conversar con ambos grupos armados, porque aquí estamos hablando de una guerra entre pandillas, entre los Lara y otra naciente, y él decía, yo puedo ser intermediario y buscar un acuerdo, por lo menos intentar la paz para los vecinos de Alajuelita que tanto le están pidiendo. Eso era lo que nos decía. En realidad es una buena posibilidad, y yo estaría abierto perfectamente a eso, que en realidad, como decía el Papa San Juan XXIII, la única manera de evitar los conflictos y de superarlos es con el diálogo, y si no alcanza el diálogo, pues más diálogo, es decir, hay que conversar y buscar las maneras, porque realmente yo creo que ninguno quiere en nuestro cantón, incluso ellos, creo, esta guerra que se está dando, y que en realidad nos afecta a todos. Pues nosotros podemos ofrecerles el estar abiertos a conversar y dar los espacios para ello, a ver si quisieran. Es una buena posibilidad también. Me decía uno de los pastores, no debemos de buscar ser eventualistas, sino que también podemos hacer un trabajo más continuado para que esto acabe. Semana clave para el proceso electoral es otro de los temas a tratar, Luis, porque el viernes 31 de enero marcan ya 3 eventos clave en el proceso de las próximas elecciones. El primero es que se vence el plazo para todos aquellos ministros que quieran intentar tirarse a candidatos como diputados para las próximas elecciones. Lo segundo es que los nuevos partidos, que aquí veremos si don Luis Amador sale a ser figura en esa noticia, que los nuevos partidos puedan inscribirse o hacer la solicitud de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y finalmente
también cierra el padrón de nacionalizaciones el próximo 31 de enero. Son lo que... ¿Será que el 31 de enero tenemos noticias de Casa Presidencial? Eso le iba a decir, porque dice usted que los ministros y bueno, también otras figuras públicas que quieran aspirar a una diputación en las próximas elecciones. Importante lo de ese último punto también, que cierra el padrón de nacionalizaciones, porque después, para que no esté corriendo quien quiera y quien pueda ejercer su voto en nuestro país de manera que se haya naturalizado, para que después no diga yo no sabía cuándo era, yo quería, no. Entonces hay que estar atento a todos estos trámites y toda la agenda del tribunal, porque sí, en efecto, está ya todo bien demarcado, cuándo tiene que suceder cada cosa, cuáles son los tiempos límites para participar del próximo proceso electoral, tanto las personas como los partidos políticos, y va a ser un año bastante cargado de información política. Sí, y aquí hay noticia en dos cosas. En las primeras dos cosas diría yo, lo de los ministros que vayan a renunciar, por ahí don Mauricio Batalla podría ser uno de ellos. Podría ser, no estamos afirmando nada. Y la segunda, el tema de los nuevos partidos, porque don Luis Amador nos había dicho aquí en la radio que él posiblemente lo que iba a dar era un nuevo partido, porque no quería, después de que le cerraran las puertas en el bus. Entonces tendría que tenerlo adelantado ya. No, tendría que haberlo trabajado desde el momento que anunció su... Todas las asambleas cantonales y todo. Bueno, al rato lo tiene ahí. Vamos a esperar sorpresas 31 de enero. 10:47 de la mañana, vamos hasta Punta Arenas, donde se encuentra nuestro compañero Leo Sandí, porque oficialmente se inauguró el nuevo hospital del Monseñor Sanabria, y ya la gente está hoy como un día normal acudiendo a sus citas y demás en esas instalaciones. Adelante, Leo. Hola, ¿qué tal, Angie? Buenos días para todos. Así es. Angie, yo creo que que les puedo decir ahorita, tenemos dos caras de la moneda en este momento, les puedo decir, a esta hora, cuando son las 10:47 de la mañana. Tenemos la cara de la felicidad, de mucha gente feliz, contenta, porque el nuevo hospital ya está funcionando en el sector de Barranca de Punta Arenas, un hospital amplio, 75,000 metros cuadrados, todos los servicios funcionando a full. A esta hora simplemente el que todavía está a la espera de que pasen unas cosas que se le están haciendo es el servicio de rayos X, que todavía no está funcionando, que está aquí en el sector del Hospital Viejo. Después de ahí todos los servicios funcionan a su máxima capacidad. 900 funcionarios en este momento están haciendo uso de las instalaciones con los pacientes que están siendo guiados inclusive hacia distintos sectores. Eso por el lado del hospital nuevo, que tiene algunas deficiencias, pero no de infraestructura, no de personal, sino que no hay un lugar donde parquear afuera, no hay opciones para comer, un restaurante, alguna soda, inclusive algún baño público o algún baño en algún local donde uno puede ir a pedirlo. Eso no existe ahí cerca. Es una situación que, bueno, se va a ir presentando y mejorando en el transcurso de los días, se imaginaría uno. Pero ahora estamos, Angie, en el antiguo hospital. Y lo que hace 3 días, cuando vinimos el viernes, esto era carros, gente pasando, bastante gente en consulta externa, el sector de emergencias con movimiento. Hoy ya eso cambia. Es un paisaje, no voy a decir desolador, pero sí es un paisaje mucho más calma. Diferente. Sí, reina la calma, pero reina el miedo. Y usted me preguntará, ¿por qué así? Bueno, les describo. En este momento estamos en un restaurante aquí que queda justo enfrente de consulta externa. Don Jimber Mata, que acabamos de hablar con él, que es uno de los propietarios del restaurante, nos acaba de decir, abrieron a las 5 de la mañana, son las 10:49, hoy no han vendido un solo plato de comida. Pecado. Hoy no han vendido un solo plato de comida, Angie. ¿Lo tenemos para escucharlo, Leo? Sí, ya lo tenemos listo. Sí. Perfecto, vamos con don Jimber Mata para que ustedes lo escuchen.
a este propietario de la soda Sadie, aquí en el sector de Punta Arenas, donde les digo, está el pinto, está la carne en salsa, están poniendo plátanos maduros, pero no ha venido nadie a comer el día de hoy. Bueno, nos ha afectado bastante porque, bueno, como ven, ¿verdad? No hay casi muchas personas. Acá nosotros teníamos un buen punto, ¿verdad? Porque este es el frente del hospital, ¿verdad? Entonces las personas al salir tenían estas opciones más los otros negocios. Pero ahora con lo del traslado, nosotros quedamos aquí a espera a saber qué van a hacer, ¿verdad? Si van a utilizar las instalaciones para otras entidades pero sí ha sido bastante porque bastante perjudicados por las ventas. O sea, hoy no se vendió nada. O sea, no se vendió nada. Las personas ya están yéndose para lo que son, bueno, para lo que es el área del hospital nuevo. Y nosotros estamos acá, ¿verdad? Tenemos que abrir y todo porque de este negocio dependen muchas familias, ¿verdad? Pero no sabemos ahorita qué hacer. O sea, no queremos cerrar porque no queremos dejar sin empleo Definitivamente, Leo, una realidad de contrastes hoy en la provincia puntarenense. Totalmente. Por eso les decía, son dos caras de la moneda y ahí que está también Luis. Es una situación, ahora lo veíamos en panorama global, ustedes veían las imágenes de la consulta externa totalmente vacía, que inclusive ya después apagando la cámara nos contaban historias de sustos que han pasado ya en este hospital, pero sí, aquí hay mucha preocupación por los comerciantes, hasta que no se sepa qué van a realizar, y si realizan algo, los comerciantes están bastante preocupados aquí en este sector del frente, en el Roble, enfrente del antiguo hospital, donde ahora lo que toma protagonismo es la playa que está a 100 metros. Bueno, Leo, muchas gracias por tan amplio reporte y mucha suerte también de regreso. Mucho cuidado. Muchas gracias. 10:52 de la mañana, vamos al resumen de noticias internacionales. 11:09 de la mañana, continuamos con más de En Contexto. Ya se encuentra conmigo en cabina don Polo Ulloa. Buenos días. Hola, buenos días, Angie. Buenos días a nuestros amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes bastante soleada, el último lunes del mes de enero. Sí, sí, tiene razón, no lo había pensado. Último lunes del mes de enero de este 2025, una mañana bastante soleada prácticamente en todo el territorio nacional. Y eso sí, bastante ventosa. Eso le iba a decir, soleada, pero no caliente. No caliente. Yo tengo, siempre tengo mucho frío, pero todavía... Sí, pero hoy te noto más friolenta. Sí, es porque se me olvidó el suéter. Vamos a continuar con más de En Contexto y vamos con la primera entrevista del programa. Vamos a comenzar con respecto a 5G, que hablábamos, don Paul, la vez pasada, tan necesario para hacernos competitivos en una economía donde los países literal se pelean por llevarse las inversiones y nosotros nos hacemos pequeñitos muchas veces frente a la competencia con deficiencias que todavía tenemos que abordar. Recientemente fue la subasta para las líneas de 5G y hoy se encuentra con nosotros don Federico Chacón, presidente del Consejo de la SUTEL, para hablar sobre el tema. Don Federico, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Don Federico, si pudiéramos hacer a modo de un resumencito para quienes no están tan enterados del tema, de cómo fue la subasta, qué es lo que ahora está por venir. Sí, bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos como equipo en SUTEL y es una gran noticia para el país. El jueves 23 y el viernes 24 pasados se celebró la subasta del espectro radioeléctrico. Tuvo dos fases, una fase nacional que se realizó el primer día, donde participó Claro y Liberty, y después una fase regional en la que participaron 5 operadores: Cope Guanacaste, Cope Lesca, Cope Alfaro Ruiz, Cope Santos y RIN Centrales de Costa Rica, en una subasta regional. Y
se subastó el espectro que va a facilitar y que va a permitir a estos 7 operadores iniciar pronto con el despliegue de las redes de 5G. La subasta, debemos recordar que tenía un enfoque no recaudatorio. Es decir, el énfasis de los lineamientos que había dado el Poder Ejecutivo era que se desplegara infraestructura. ¿Por qué? Porque lo que se quería y lo que creemos que se alcanzó en muy buena medida es que los beneficios de 5G llegaran a la mayor cantidad de las comunidades. Entonces, subasta lo que pretende es no den recursos económicos, una cantidad sustantiva, sino que paguen, por decirlo de alguna forma, en especie. Desplieguen infraestructura en las comunidades en las que los operadores no lo harían de otra forma. Los operadores tienen que desarrollar y pondrán sus equipos y sus dispositivos en las zonas comerciales, en las zonas en que sus planes estratégicos y sus planes técnicos y comerciales son viables. Pero en zonas más alejadas no es tan rentable llevar las telecomunicaciones. Y lo particular de este concurso era que si usted quiere prestar servicios de telecomunicaciones, se imponen estas obligaciones y se le da espectro radioeléctrico a aquellos que ofrezcan más infraestructura en el país. Entonces, como resultado se obtuvo $34 millones, que equivale al 10% del valor del espectro, y 3.304 radiobases. Es decir, si nosotros pudiéramos hacer esa conversión de radiobases por ese 10%, podríamos decir que logramos un equivalente a $340 millones. Don Federico, ¿cómo está? Buenos días. Paulo Ulloa le saluda. Eso le iba a preguntar, son 32 millones, y viendo los comunidades, $33 millones, o poco 34. Más. 34, sí, porque es $1.5 millones más 32.5, bueno, $34 millones que se están pagando en infraestructura. En este momento no, esa cantidad no va a ingresar a las cuentas de Fonatel, del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. ¿Es así? Más bien son 34 millones en efectivo. Ajá. Que se tendrán que desembolsar cuando se firman los contratos de concesión que ingresan a las cuentas de Fonatel. O sea, 34 millones exacto, adicionales entran a Fonatel. Sí, señor. Más todo lo que se logró incluir, que son aproximadamente 3.304 unidades de infraestructura. Tal vez definir qué son estas unidades de infraestructura. ¿Son radiobases? ¿Serán 3.300 torres? ¿O será todo lo que tiene que ver con la infraestructura que conlleva o que soporta 5G? Así es, son radiobases, son que se han denominado técnicamente comunidades de infraestructura. Pero, don Paul, para poder ubicarnos y valorar aún más claramente el impacto y lo que se logró, imaginémonos, o no imaginémonos, les cuento que hay en el país actualmente 6.200 radiobases. Eso es lo que ha desarrollado los operadores en los últimos 15 años. Tanto Liberty actualmente, Claro, como el ICI. Y dentro de esas 6.200 radiobases también hay 700, casi 700, que se han desarrollado con Fonatel. Toda esa infraestructura está en el país para atender zonas alejadas y para atender zonas que son comercialmente más interesantes. Y ahora lo que se logró con este concurso son 3.304 radiobases, como usted muy bien lo decía, pero que se establecen como una obligación. Y no es a donde los operadores quieran instalar esta infraestructura. Esa era mi siguiente pregunta. Se ha determinado previamente que se necesita, en donde no hay conectividad o donde las mediciones que ha hecho SUTEL previamente dicen que no se alcanza un umbral del 80%.
Entonces puede haber una zona que es relativamente cercana, pero usted va y da una curva y baja un bache y como que se le va la conectividad, o hay un poblado con poquitas casas y se le va la conectividad hasta que ya llega al centro y se vuelve a restablecer. Bueno, en estas zonas es donde se van a poner esas radiobases. Y aún hay muchas zonas también del país que no tienen conectividad. Entonces es un concurso que nos abre la puerta a 5G, pero también es un concurso que nos ayuda como país, todos juntos, las comunidades alejadas y las comunidades rurales, a también que se beneficien de este concurso y de esta tecnología tan importante. Eso le iba a preguntar, don Federico. Prácticamente lo que podemos o se va a hacer, bueno, mejorar la infraestructura actual. Me imagino que se van a usar las 6,000 radiobases que se tienen en este momento para mejorarlas de alguna manera y darle más potencia a la red, porque la red necesita otras frecuencias y me imagino otra potencia, pero a la vez va a llenar baches, esos baches, esas zonas en donde usted va pasando y nunca encuentra señal. Es ese, y llevar señal o llevar el servicio a comunidades donde nunca han tenido la ventaja del internet móvil. Que tal vez es una pregunta, don Paul, a don Federico, es si es la distribución de estas radiobases que subastaron es en la distribución de como diga Sutel. Exacto. O si son las empresas quienes ganaron una subasta las que deciden dónde colocarlas. Sí, no, excelente esta aclaración, porque Sutel ha hecho mediciones a través de los años en un sistema muy robusto, que es el Sistema Nacional de Medición del Espectro Radioeléctrico. Sutel tiene unidades móviles y también unidades terrestres que están monitoreando el espectro, que circulan estas unidades móviles por todo el país, por caminos alejados, etcétera, y ahí se ve la cobertura que tiene el espectro, si es 3G, 4G, y la calidad que hay. Entonces, según estas mediciones, ya hay polígonos, ya hay zonas muy bien ubicadas en las que se requieren estas mejoras, y es en esas comunidades en las que se tendrán que instalar el espectro radioeléctrico. También el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que elabora el Poder Ejecutivo, identificó 134 distritos con nula o muy mala cobertura. Bueno, esos distritos no se escogieron al azar, sino que se escogieron a través de una metodología que preparó Sutel y que decía, bueno, aquí no hay conectividad, pero además en este distrito, en el resto del distrito, hay cobertura comercial o hay muy baja, está Fonatel o Fonatel llega cerquita pero no cubre las zonas, es una zona de bajo índice de desarrollo social, etcétera, y con varios indicadores se priorizó y se identificó muy bien todas esas comunidades. Entonces, si estamos hablando de 3,300 radiobases y a la fecha, en estos últimos 15 años, se han instalado 6,200, más las que vaya a desarrollar comercialmente cada uno de los operadores, estamos hablando de que el país va a contar con una red mucho más robusta y mucho más amplia y solidaria en todo el país. Además, por supuesto, de las ventajas intrínsecas que trae 5G tecnológicamente, en términos de innovación y de competitividad para el país. Sí, don Federico, yo lo que quiero es quedar clara, por ejemplo, si no sucederá con estas bases, como sucede con el tema de paneles solares, que está limitado por cantidad de kilómetros, solo tal cantidad de paneles. Me refiero con respecto por lo menos a esta primera fase, donde las empresas van a ir colocando sus radiobases, se pueden, digamos, hacerlo guiado, todo lo que usted nos está explicando,
o haber ese límite de si ya en esta zona hay tantas radiobases colocadas, ya no pueden colocar más ahí, o eso no va a pasar? No, eso no va a pasar. Está diseñado para que llegue a donde se necesita. Okay. Pero no solamente que llegue a donde se necesita, sino que llegue a tiempo. Y para eso también se desarrolló un cronograma, un plan de trabajo que se debe cumplir. Y si no se cumple, hay sanciones o hay hasta revocación en casos extremos de la concesión. Y esto deberá iniciar en un plazo de 12 meses, una vez de suscrita la concesión, hasta alcanzar el 100% de toda la instalación. Y si hay zonas en las que no hay cobertura eléctrica, se tendrán que poner paneles solares. Actualmente, Fonatel tiene zonas en las que se han tenido que hacer despliegues tecnológicos bien complejos. Por ejemplo, en la zona de Chorreras, que es una comunidad que puede tener unas 30, 40 viviendas, una escuela unidocente de no más de 30 estudiantes, está literalmente a 75 metros del río San Juan. Entonces, para llegar a esa comunidad, hubo que hacer poner una radiobase, poner una repetidora de una segunda radiobase, colocar otra casi que con la zona aún más limítrofe, para que en línea vista pueda llegar a esa comunidad. O si no, otras en territorios indígenas, que son zonas realmente remotas, o zonas en donde no hay electricidad del todo y se tienen que colocar paneles solares. Pero la línea es la siguiente: se identificaron las zonas en las que se requieren, se hizo a través de una metodología y se va a llevar y atender a esas comunidades conforme a un cronograma de trabajo. Don Federico, hay que resaltar una situación. No solo participaron las dos operadoras grandes privadas, como son Claro y Liberty, sino que en una segunda fase también participaron cooperativas regionales, que están ya diversificando este servicio para zonas en específico que requieren mucho este servicio, y ojalá la entrada en operación del 5G. Así es, eso es digamos, si hay algo que tenía innovador, en primer lugar, era buscar ese concurso que no tuviera ese énfasis económico, sino que estableciera esas obligaciones de alcance nacional. Eso número uno. Y el otro característica también valiosa era la primera vez que se hace una subasta regional. ¿Por qué? Porque lo que se busca también es disponer de ese espectro que no se logró colocar en la primera fase y hacerlo y desarrollarlo en zonas específicas del país. Entonces, esa segunda subasta ya se habían precalificado 5 operadores, que son 4 cooperativas, y que tienen una fuerte presencia actualmente en temas de despliegue de energía eléctrica. Me parece que entre las 4 cooperativas pueden estar atendiendo a más de 200,000 abonados. Eso es un nicho muy importante. Las cooperativas además tienen una vocación comunitaria en beneficio de sus asociados, que muchas de ellas, incluso, o algunas de ellas, incluso establecen cánones y costos adicionales en el tema eléctrico para que con esos recursos se financie llevar telecomunicaciones a zonas alejadas. Entonces, ese conocimiento de la comunidad da un carácter interesante, presenta también competencia para los operadores nacionales y es un empuje a nivel regional. Las cooperativas y RIN centrales de Costa Rica tenían una modalidad en que pujaban el espectro de acuerdo a las condiciones que se habían establecido, igual que las nacionales, pero seleccionando cantones. Y en total, los 5 participantes seleccionaron 31 cantones en las 7 provincias del país.
Don Federico, y ya para irte concluyendo con esta entrevista, digámoslo así, ya la SUTEL se puso de acuerdo, repartió el pastel en cuanto a frecuencias y en cuanto a ubicación de las radiobases, con lo que tiene que ver con Claro, con Liberty, con las cooperativas. ¿Qué pasa con el ICE? ¿Qué pasa con Colby, que es la operadora estatal? Ellos tendrán que ajustarse a este mismo, no a la subasta, pero sí a este plan maestro de ubicación de radiobases. ¿Lo va a hacer? ¿O sencillamente ponen las radiobases donde consideren, de acuerdo a al beneficio económico y al beneficio también de mantener una comunicación constante en su red? ¿Eso puede pasar así, o hay un plan maestro en que la SUTEL le dice al ICE, usted va a colocar esto en este lado? No, en este caso, como lo está describiendo, no hay ese plan maestro que incluye al ICE, porque recordemos que el ICE no participó en la subasta del espectro. Se subastaron 3 bandas del espectro, la 700, la 2300 y 3500, que son las bandas medias, y las bandas milimétricas o altas. El ICE podía participar en las bandas milimétricas, pero decidió no hacerlo. Pero no participó en las bandas bajas ni en las bandas medias. ¿Por qué? Porque ya el ICE cuenta con espectro radioeléctrico. Incluso tiene todavía más espectro radioeléctrico en estas bandas de lo que tienen Claro y Liberty una vez finalizado el concurso. Entonces, estas obligaciones o plan maestro no puede incluir al ICE porque se hicieron específicamente estas obligaciones para el concurso. Es decir, si usted quiere participar, me tiene que dar este 10%, que son $34 millones, y tiene que también comprometerse con el despliegue de infraestructura, que equivale a esas 3.304 radiobases. Entonces, pues no son parte de ese plan maestro que usted señala bien, pero también es parte, eso sí, del diseño que vendrá también Fonatel a procurar y a seguir empujando en temas de servicio de acceso universal. Y en eso el ICE es un participante importante en los temas de Fonatel, y cuando se detecten otras zonas u otros proyectos, el ICE podrá también ser parte de ese plan maestro. Entonces, don Federico, nada más me queda entonces la duda. Si estamos llenando esas comunidades que son 3.304, digámoslo así, nos hacían falta esas 3.304 radiobases para dar una muy buena cobertura. ¿Cuántas ha identificado la SUTEL, según estudio, que hacen falta para tener una cobertura muy buena, no quiero ni decir que aceptable, sino muy buena, de 5G en todo el país? Bueno, todos estos temas de desarrollo van progresando. Recordemos que la tecnología móvil tiene 40 años, ¿verdad? Más de 40 años. Aquí llegó la telefonía móvil a finales de los 80, principios de los 90. Después, en el 2000, la tecnología ya habilitó a utilizar los correos electrónicos. Después, en el 2010, ya vino 4G y permitió hacer nuevas aplicaciones. Entonces, conforme va desarrollando la tecnología, van surgiendo nuevas necesidades. Y así como hoy se han identificado estas necesidades de cobertura y estas comunidades que se deberían atender, probablemente el futuro nos traiga otras necesidades y nuevas brechas digitales. Aquí hay una línea base en términos de comunidades, que se han atendido actualmente 234 distritos, que ya Fonatel los ha atendido. Y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, el vigente, el que tenemos actualmente durante los próximos años, ha identificado estas 134 distritos adicionales. Y con este concurso los estamos atendiendo.
pero esto es progresivo. Así como surgen oportunidades, surgen nuevas necesidades que se tienen que ir atendiendo con nuevas brechas, y también es parte de lo fascinante que son las tecnologías, que nos traen muchas ventajas y también cosas que tenemos que sortear. O sea que, digámoslo así, con esta subasta cubrimos ya todo el país, según lo que usted le estoy entendiendo. Ya no habría, hasta este momento, a menos que surja una mejora en las comunicaciones, si sea necesario y si habrá mayor necesidad, pero digamos que con esto estaríamos cubriendo ya todo el país para dar un servicio de 5G muy bueno. Así es, pero bueno, claro, que si yo tengo una finca muy grande, muy grande, y yo tengo mi casa ahí solo, aislado, digamos, pues a lo mejor no estamos cubriendo literalmente todo el país. Pero lo que sí se ha identificado como necesario, como esas comunidades y como el plan y con las posibilidades que se han diseñado como país, lo estaríamos cubriendo en esos términos de los distritos que se requieren atender. Perfecto. Don Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Contexto. A ustedes las gracias, que tengan muy buen día. Y quedamos siempre a la orden, ¿verdad? Para cualquier cosa. Estaremos muy pendientes a todo lo que surja de la SUTEL, por supuesto, porque de alguna manera siempre nos afecta, y más ahora con el asunto de las comunicaciones y el desarrollo de 5G. Perdón, ya, don Federico, la última pregunta. ¿Para cuándo estarían firmando ya las concesiones para que empiece a cubrirse esos 12 meses? Bueno, qué buena pregunta. SUTEL tiene 25 días para dar un informe final, ¿verdad? Como les contaba, son 2 reportes, el reporte de la subasta nacional y regional. Y estos reportes llevan además mucha información técnica que se debe completar e interpretar. Nosotros en esos 25 días los vamos a cortar significativamente y esperamos muy pronto ya presentar ese informe. Con ese informe, el Poder Ejecutivo y el MISID analiza las recomendaciones, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene la última palabra. El Poder Ejecutivo, en representación de todo el país, es el dueño del espectro radioeléctrico, y ellos tendrán que aceptar y validar este informe que nosotros le estemos dando, y después proceder a hacer los contratos de concesión. Y después esto tiene que ir a un refrendo. Pero estoy seguro que están todas las instituciones y todos los participantes alineados a trabajar lo más pronto posible. Como hay otras instituciones y hay plazos que tal vez uno no puede estimar, pues sería muy atrevido en decir una fecha estimada. Por eso, pero digamos que podemos decir SUTEL, es que con toda certeza estamos ya muy cerca de dar ese paso final. Lo que corresponde a SUTEL es en 25 días presentar el informe. Ya le corresponderá al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que posiblemente sea también algo rápido, y después esperarlo del refrendo de la Contraloría, que ahí es donde podría darse algún tipo de atraso. Entonces, pero sí, entonces estaríamos ya viendo las primeras obras en este primer semestre, posiblemente, o inicios del segundo semestre de este año, y para el primer semestre del 2026 ya estar avanzados. Esa es la fe. Esa es la fe, y esa fe cada vez se va materializando más. Perfecto. Muchísimas gracias a don Federico entonces por su tiempo y por tan amplia explicación. Estaremos en contacto, don Federico. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto. 11:30, haciendo el balance de noticias nacionales. En cualquier momento nos enlazamos en directo con la conferencia de prensa que se está realizando en el INAMU, donde hay conferencia y ya reacción por parte del INAMU ante los femicidios recientes que hemos tenido lamentablemente como país. Son ya 4 femicidios, 4 si no estoy mal. Sí. Sí, ¿verdad? 4 femicidios. Son incluso el director del organismo de investigación judicial dijo hace muy pocos minutos
que eran 4 en las últimas 24 horas. Qué increíble. O sea, es uno de los temas más fuertes que se han estado tocando en las últimas horas, que llama muchísimo la atención que de un momento a otro se diera esta situación en donde hay 4 femicidios en tan poco tiempo. Sí. Estamos hablando, el más reciente en Cahuita, en Santa Rosa de Pocosol, en San Rafael de Heredia, y si sumamos el de Palmares, bueno, entonces sería un poco más fuerte el dato. Vamos a ir brevemente a la conferencia que está dando el Ministerio de la Mujer, de la Condición de la Mujer, porque se ha convocado a conferencia de prensa así de forma de última hora debido a esta situación que se está presentando. Sí, antes de enlazar, a modo de resumen, solicitan 1 año de prisión preventiva contra el presunto femicida de Tamara Centeno, que es el caso de Palmares, y confirman que el principal sospechoso del asesinato del femicidio en Heredia en efecto tenía antecedentes por varias agresiones. Se repite la historia. Enlazamos de inmediato con el INAMO. Y necesitamos trabajar de manera articulada para seguir con este cambio cultural. Nosotras muy... En contexto, por Yalin, si es tan amable. Si quieren, escuchábamos un poco de la conferencia de prensa que se está realizando en este momento en el INAMU. Lo que ustedes escuchaban es ya los colegas periodistas empezando a hacer las consultas respectivas a las autoridades del INAMU, y por supuesto que vamos a tener todo el detalle de lo que están diciendo ahí con nuestro compañero Jeffrey Naranjo, que se encuentra en el lugar y que en cualquier momento nos hace un avance. Eso era literal la conferencia de prensa. Eso era la conferencia. Y hago la corrección. El director del OIJ lo que dijo fue 3er femicidio en menos de 24 horas. 24. Cahuita en Limón, San Rafael de Heredia anoche y Santa Rosa de Pocosol hoy en la madrugada. Después, el caso de Tamara en una calle La Granja en Palmares. Estamos hablando de que son 4 femicidios en el fin de semana. En un fin de semana. Y eso es de... Yo no recuerdo esos números así. Y llevamos 7 en el mes de enero. Eso, el año pasado terminamos en 24. El año pasado. Quiere decir que más bien la violencia tiende a crecer, y esto nos debe llamar la atención como sociedad de la situación de violencia que se está dando en nuestras casas, de violencia y también de falta de educación, porque la violencia, la única forma de combatirla es con educación. Esa es la única receta. Y que educación que nos muestran, por ejemplo, los informes de estado de la educación desde hace años, o sea, que hemos dejado de hacer muchísimo. Los dictámenes, los informes ahí están. El problema es cómo generamos que pasemos de esas ideas allá la práctica. Eso es lo que ha costado, y ha costado que la política, que es el arte de convertir en realidad las cosas, realmente trabaje para eso. Vamos a esperar a ver qué va a pasar, qué medidas pueden tomarse a partir de esta situación que se está dando en cuanto a la cantidad de femicidios, y este llamado de atención que hay que hacerlo ya si no queremos que ya pare. Desde el 2020 ha habido un crecimiento importante en la cantidad de femicidios y no hemos hecho por dónde abordarlo. 11:47 de la mañana. Hablábamos al inicio de este programa de que este 31 de enero se cumple ya el plazo establecido por el Tribunal Supremo de Elecciones para la inscripción de nuevos partidos políticos, y además también para la renuncia de jerarcas, por ejemplo ministros, que quieran llegar a ocupar una curul en el próximo periodo legislativo. Y vamos a hablar un poquito del tema con nuestro compañero Aarón Madrigal, quien cubre Chinchilla. ¿Y yo por qué le dije Madrigal? No sé.
No sé en quién estoy pensando, no conozco a nadie con ese apellido por si acaso. Bueno. No, pero hay otra corrección que hay que hacer, Angie. Es la renuncia de los actuales cargos, ministros, presidente o funcionarios para aparecer en la papeleta presidencial. O sea, pero es el mismo periodo para aparecer en... No. Estoy mal. No. Muy buenos días, Angie, Paul y a todos los que nos escuchan. A ver, esta semana son 4 cosas las que van a pasar, ¿ok? La más importante es que los ministros, ministras, vamos a ver, contralora, miembros de los supremos poderes que quieran ser presidente o presidenta, tienen que renunciar de aquí al viernes. O vicepresidentes. O vicepresidentes. Correctos. ¿Ok? Únicamente para el cargo de presidente o vicepresidente. Eso es lo que va a pasar de aquí al viernes. Es decir, si don Mauricio Batalla, doña Laura Fernández u otros que están en el gabinete actual... Que se oyen. Quieren aspirar a ser presidente, presidenta o vicepresidentes, tienen chance de aquí al viernes de poner la carta sobre la mesa, que el miércoles la conozca Casa Presidencial y decirle chao y empezar campaña. ¿Ok? Si quieren ser diputados, tienen chance hasta junio. Ok. Es un poco más extenso el plazo. Indistintamente cualquier persona del gabinete. Entonces, para este viernes, a más tardar, sería para cargo de la presidencia. ¿Qué más pasa esta semana? Vence el plazo de presentación ante el registro de solicitud de inscripción de partidos políticos. Esa es la otra parte. Los partidos políticos que quieran participar en la campaña electoral del próximo año tienen chance hasta el viernes para presentarse oficialmente y decir sí, yo quiero entrarle. En este momento hay 13 partidos nuevos que quieren aspirar. ¿Ok? 13 partidos nuevos que quieren meterse en la papeleta y obviamente el Tribunal Supremo de Elecciones va a tener que aspirar o ver si le da admisibilidad, si le da chance de entrar o no a la contienda electoral. Otro detalle, hasta este viernes, todo pasa el viernes en simultáneo, es el último día para que los costarricenses por naturalización, ¿ok?, obtengan la carta que le diga que sí, en efecto son ciudadanos costarricenses. ¿Para qué? Para que puedan ir a votar el primer domingo de febrero del 2026. Y a partir del sábado, ya el sábado 1 de febrero, el Tribunal Supremo de Elecciones amplía la cantidad de magistrados. ¿Ok? Eso es una norma constitucional, está en la ley, no es nada atípico ni nada raro para este proceso electoral, no. Siempre ha pasado que un año antes el tribunal amplía la cantidad de magistrados para afrontar el proceso de los comicios. Porque es un proceso largo, es un proceso de mucho análisis, donde tienen que hacerse análisis, revisión de documentos, dictar resoluciones, y por eso es que se amplía la cantidad de magistrados. Todas estas 4 cosas pasan esta semana. Bueno, perdón. Y eso nos pone, y lo pongo aquí ya sobre la mesa, del sábado en un año, vamos a elecciones. Sí. O sea, en un año. En un año. Las elecciones son, por si no nos queda claro, si no lo sabíamos, 1 de febrero del 2026. De febrero del 2026. Exacto. Estamos a un año. Y empieza el relojito a ir en retroceso. No vamos a hacer como hace el presidente, porque no viene el caso. Pero lo cierto es que de aquí a un año, todos y todas estamos votando en nuestros respectivos centros electorales. Ojalá. Ojalá que todos y todas estemos votando. Sí. No, y también ese es un tema, porque el tema del abstencionismo ha sido el principal ganador en los últimos comicios. En el último proceso fue casi un 40%. 4 de cada 10 ticos no fue, perdón, casi 6 de cada 10 ticos no fueron a votar. Increíble. O 4 de cada ticos, perdón. En la segunda ronda. En la segunda ronda, sí. En la segunda ronda fue más alto el abstencionismo. Sí. Pero sí mantenemos niveles muy altos en las últimas 3 elecciones. Así es. Antes nos jactábamos de que la mayoría de los costarricenses iban a votar y los niveles de abstencionismo eran cercanos al 20%, si acaso. Hubo una vez que llegó al 13, 17% aproximadamente. Y ahora el nivel de abstencionismo es enorme. Y eso también, con todo el respeto que me merecen, se ha reflejado en
en la elección que tenemos, en la elección que damos, la mayoría que va y vota es la que elige, y eso es lo que hemos elegido. Claro. Así que también mucha gente dice, es que fulanito no me representa, o no me representaba, o no era mi presidente. Bueno, o hay que sacar a tal partido, exactamente, o meter a tal otro. O meter a tal otro. Para eso son las elecciones. Claro. Vaya, vote. Sí. Hágalo. Sí. Pero hágalo. Es que el problema es que hemos dejado de hacerlo. Y que es un privilegio, además. Por supuesto. Totalmente. Otra fecha importante, que no es del calendario electoral, pero hay que tenerla en el mapa, Ajá. es el 6 de abril. 6 de abril es la Convención Interna de Liberación Nacional, ¿ok? Y el 27 de abril de este año se decide si la Unidad Social Cristiana va a una convención abierta. De momento hay 2 candidatos, uno que está tambaleando, que es don Leslie Bojorges, y otro que está ya ratificado como candidato, que es Juan Carlos Hidalgo. El 6 de abril... Como precandidato. Como precandidato, gracias. El 6 de abril irán 5 precandidatos de Liberación Nacional, de ahí saldrá el candidato oficial de cara a lo que se viene en febrero del 26, pero también son fechas que hay que tener ahí en el radar para tenerlo en cuenta. Y en ese proceso, ya el 31 de octubre, el 30 de septiembre se cierra ya las inscripciones, y el 1 de octubre es la convocatoria a elecciones, y ya ahí está lo que va. El primero de octubre, el 1 de octubre de forma oficial es arranca la campaña. Arranca la campaña. De forma oficial. De forma oficial. ¿Qué quiere decir eso? Que ya a partir de ese momento comienzan las restricciones de gastos, comienzan las restricciones para también la situación de encuestas, reuniones proselitistas, ya no se pueden hacer grandes conciertos si no es avalado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Vedas. La fuerza pública pasa al control del Tribunal Supremo de Elecciones junto con la Policía de Tránsito y las policías municipales. Todo eso ya el gobierno no va a poder hacer campaña. No se pueden dar a conocer anuncios sobre obras o avances de obras. O sea, todo eso va a suceder este año. Sí. Y les tengo una pregunta para ya cerrar, porque siempre nos agarra el tiempo ahí en carrera. ¿Qué pasará con don Luis Amador? Entre corrillos políticos, lo que se menciona es que está muy cerca del partido que llevó al presidente Chávez hoy a ser el candidato. Es decir, don Luis Amador podría ser el candidato de Progreso Social Democrático. Eso es lo que se menciona entre corrillos. No sé si don Pablo ha escuchado otra cosa. No, he escuchado exactamente eso, y que ya él descartó, porque sonaba y se oía dentro de los pasillos de los partidos políticos que se le había ofrecido que él iba a asumir la candidatura a una vicepresidencia, y él ya lo ha descartado por completo. Así que más bien la tesis más fuerte es la de que asumiría la candidatura por el Partido Progreso Social Democrático. Tiro un dato ahí que yo sé que no es electoral, pero puede ser de interés público. ¿Has escuchado el señor José Miguel Villalobos? Sí. El abogado del presidente. Lo suspendieron. ¿Fue suspendido? Sí, lo suspendieron. 6 mesecitos. Tiene por no pagar una plática en apariencia. Bueno. Pero bueno. 11:56. También otros detalles importantes. Se está barajando la salida de Leslie Bojorges por todo el caso Richter. Salida de la candidatura. De la precandidatura. Hay nombres que se están barajando. El más fuerte, de momento, el que toma fuerza, y permítame, sería por acá, el abogado Douglas Soto. Él se encuentra fuera del país y es como la persona que tomaría el campo de don Leslie, eventualmente, si dejara sus aspiraciones presidenciales. De momento, él dice que va a seguir. Pero sí, pero bueno, ya perdió hasta el apoyo de la poca fuerza dentro del partido que lo apoyaba. Porque don Leslie no es como que tenga
buen ambiente dentro del partido como tal, y los pocos que lo estaban apoyando con su precandidatura ya le están cuestionando precisamente por todo el caso de Madre Patria. Pero bueno, hay todavía mucho tiempo, compañeros. No, ni tanto. No, hoy no. Para hablar de política. Sí, pero hoy no, porque ahorita viene hoy no, porque don Pablo Antonio Gabas. Ya viene tiempo extra, pero todavía nos queda mucho para hablar de elecciones. No, y queremos invitarlo. Queremos invitarlos a la... Es que ahí la voz de la conciencia nos habla de fondo, nos dice que la liga va a mejorar. Siga tirándola a la liga, ¿verdad? Sí. No. Nada más rápidamente porque ya hay que entregar. Sí, ya hay que entregar. Hoy en Asiento Extra, don Aarón Chinchilla junto con Barley Quirós analizarán el papel de la inteligencia artificial en esta campaña. Ojo con eso. Troles, perfiles falsos. Ese tema es bien interesante. Caliente. Ya hubo un antecedente de troles y perfiles falsos aquí, en este año 2025. En estos días. Enrique Castillo, en apariencia, habría utilizado troles para atacar a otro precandidato a Liberación Nacional. Eso lo vamos a analizar a las 2 de la tarde en Asiento Extra. Ahí los esperan entonces mis compañeros. Nosotros nos despedimos. Aarón, muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, nos escuchamos mañana, si Dios lo permite, 10:30 de la mañana en Contexto. Que tenga un lindo lunes. En Contexto.